Magíster. Buenas Buenas noches, profe. Buenas noches, Magíster. Bueno, vamos a empezar con esta cuarta unidad. En este caso nos corresponde ver lo que son trastornos de personalidad. Tenemos claro el concepto de personalidad, ¿verdad? Es prácticamente esa combinación de lo que es carácter con temperamento que le da al individuo una identidad propia, diríamos así. Por eso que muchos teóricos de la personalidad hablan de que cada uno tiene una personalidad totalmente diferente e irrepetible, dicen por ahí. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos rasgos comunes para diferentes tipos de personalidad y nosotros podemos encasillarnos, digamos así, en un tipo específico de personalidad. Cuando esta personalidad se ve perturbada y se generan anormalidades prácticamente en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales o de relación social del individuo, nosotros hablamos de que se ha generado un trastorno de personalidad. Entonces, básicamente, nosotros, ¿cómo podemos identificar en primera instancia que una persona tiene un trastorno de personalidad? Cuando los rasgos propios de su estilo de personalidad ya no concuerdan con una situación normal, diríamos así, ni en la parte personal, afectivo-emocional, ni en la parte de la automotivación, ni mucho menos en la relación con los demás. Entonces ya nosotros nos percatamos de que algo está cuadrando mal, diríamos así, en cuanto a la forma de expresión del individuo y podemos nosotros tomarlo como un trastorno de personalidad. Por eso hablamos nosotros de un conjunto de perturbaciones o anormalidades en estas dimensiones. Sin embargo, si nosotros tenemos que definir un trastorno de personalidad, tendríamos que hablarlo desde el concepto de trastorno mental encasillado hacia la personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de trastornos de personalidad, estamos hablando de prácticamente una desorganización en la estructura real de la persona con relación a sí mismo y a los demás. Entonces, por eso es que cuando nosotros analizamos el concepto de definición, en este caso ya de trastorno de personalidad, vamos a ver que nos dice que es un trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Es decir, que le está haciendo daño a la persona como tal y a través de este daño a la persona, pues obviamente también afecta al entorno. Una persona con un trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Es decir, debido a esta falla en la estructura de la personalidad, prácticamente el individuo comienza a tener dificultades para percibir la realidad como tal, porque lo hace desde su propia óptica, desde sus propios parámetros, y también tiene dificultades para relacionarse con las situaciones alrededor y obviamente con las personas, ¿sí? Entonces, se habla mucho dentro de la psicopatología que uno de los problemas patológicos más fáciles de identificar, digámoslo así, para el diagnóstico son los trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque por lo regular nosotros vamos a encontrar en una persona que tenga un trastorno la mayoría de rasgos definitorios para el diagnóstico. Entonces nosotros podemos identificar inmediatamente una personalidad. Puede haber cierta confusión en algunos rasgos que se han encasillado en grupos de trastornos, que es lo que vamos a ver a continuación, pero hay situaciones muy específicas que son propias de determinado trastorno. Entonces, la persona, pues cuando empieza a actuar bajo la influencia de esos nuevos rasgos, de esa patología mental y emocional, ya es fácilmente identificable dentro de lo que es un casillero, digámoslo así, de un trastorno definido de personalidad. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí con esto de las definiciones o generalidades de trastornos de personalidad. Ok. Dentro de lo que es los manuales clasificatorios, nosotros vamos a encontrar
que a los trastornos de personalidad se los ha dividido en grupos, de acuerdo precisamente a los rasgos definitorios, como les decía. En el grupo A encontramos los trastornos raros o excéntricos. Cuando nosotros hablamos de excéntrico, estamos hablando de algo que sale de la norma, que se va más allá de una situación típica, diríamos así. Y en este grupo A, nosotros encontramos los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. En el grupo B, en cambio, se encuentran los trastornos dramáticos o también llamados trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque la base de este grupo es precisamente un desajuste a nivel emocional. Aquí están el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite, el histriónico y el narcisista. En el grupo C están los trastornos ansiosos o también llamados temerosos, porque el rasgo principal de estos cuadros es precisamente una cierta cantidad de ansiedad o de angustia dentro de los parámetros de su expresión. Y aquí estamos con el trastorno de la personalidad por evitación o trastorno evitativo, el trastorno de la personalidad por dependencia o trastorno dependiente y el trastorno obsesivo de la personalidad. Mientras que hay otros trastornos que no están dentro de los grupos antes mencionados en cuanto a lo que es la clasificación, sobre todo del DSM-5, pero que los podemos encontrar en cuanto a rasgos, no tan comúnmente como los anteriores, pero sí como para poder diagnosticar. Aquí tenemos, por ejemplo, el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, el trastorno sádico de la personalidad y el trastorno derrotista de la personalidad. Estos en algún momento se los encasilló como un grupo de trastornos punitivos, es decir, trastornos de daño, ¿sí? Porque las personas con estos trastornos tienden o a hacerse daño a sí mismos o a hacer daño a otras personas, de una manera, en algunos casos, deliberada. Entonces, por eso se hablaba de un grupo de trastornos punitivos. Sin embargo, no están todavía dentro de una clasificación de los manuales y quedan como otros trastornos, ¿sí? En esa clasificación. No sé si tenemos alguna duda con respecto a la clasificación en los grupos. Bien. Ahora sí, información directamente de lo que es los manuales de diagnóstico. Y vamos a empezar con el trastorno paranoide, dentro del primer grupo. Recordemos que cuando hablamos del grupo A, eran los trastornos raros o trastornos excéntricos. ¿Qué significaba excéntrico? En este caso, que se sale de la norma cotidiana, que está un poco más allá de lo común, de lo cotidiano, incluso para un trastorno, hablando de trastornos de personalidad. El trastorno paranoide viene de un estilo de personalidad vigilante, ¿sí? La persona que tiene un estilo vigilante de personalidad, por lo regular es una persona desconfiada, insegura, celosa, pero que maneja esos rasgos, diríamos así. Pero cuando ya cae en un trastorno paranoide de la personalidad, la desconfianza y la suspicacia general desde el inicio se da como rasgos generales primordiales. Este trastorno se lo diagnostica al inicio de la edad adulta, ¿sí? De forma que prácticamente las intenciones de los demás para esta persona que tiene este trastorno siempre son interpretadas como maliciosas. Es decir, cree que todos están siempre hablando mal de él o mirándolo mal o percibiendo solo lo negativo que él tiene, ¿sí? Ahora, un poco para no confundirnos, ¿no? Cuando hablábamos nosotros de otros trastornos, hablamos específicamente del trastorno sádico de la personalidad, pero no con connotación sexual. Cuando nosotros hablamos del trastorno sadomasoquista o del sadismo o del masoquismo, estamos hablando de parafilias. Esos son trastornos relacionados con la sexualidad, que algún rato hablábamos cuando veíamos la clasificación diagnóstica, ¿sí? No se incluye aquí. Aquí cuando hablamos del trastorno sádico, este está dentro de otros trastornos porque específicamente va hacia el daño a nivel de personalidad. Puede ser el daño físico o emocional, pero no en el campo sexual. Marulanda, por favor. Buenas noches, profe. Mi pregunta es, ¿en este trastorno sádico de la personalidad se puede incluir a las personas que
agreden arbitrariamente animales, o no sé cómo explicarlo. O sea, que atacan gatos, perros, simplemente disfrutan haciéndole daño, o tiene que ser contra una persona. Ya, ahí tenemos un poquito de problemas en cuanto a la identificación, porque ya vamos a ver luego en las pautas para el diagnóstico que más bien las personas que desde edades tempranas en la infancia y adolescencia le hacen daño deliberadamente a los animales y luego a las personas, pueden más bien caer en un trastorno antisocial de la personalidad, más que en un trastorno sádico. En el trastorno sádico, más bien nosotros tenemos un comportamiento específico hacia las personas y como les decía, sí puede ser el daño físico, pero es más de tinte emocional, es el humillar a la otra persona, ¿sí? Ya vamos un poquito cuando veamos el trastorno específicamente a ver las pautas para el diagnóstico, para no confundirnos. Pero repito, lo que hay que dejarlo claro es que no tiene que ver con las pautas de diagnóstico de parafilias en este caso, no tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Sí, perdón, profe, solo una cosa más. Y en esto que nos acaba de explicar, las personas con narcisismo, bueno, los narcisistas serían estas personas con este trastorno. No, tampoco. Aquí en el grupo de dramáticos está el antisocial, ya vamos a ver. Y acá en el trastorno de dramáticos está también el narcisista, que es otro trastorno, ¿sí? Cada uno Entonces, tiene ¿podría sus propias explicarme pautas mejor diagnósticas. lo de los sádicos? Porque es que entonces no entendí, por favor. Ya veo que estoy muy perdida. Ya, ahí está. Bueno, iba en orden, ¿no? Pero si quieren que me altere el orden, no hay ningún problema. El No, trastorno profe, no. sádico, Perdón, no pretendía eso. No sabía que lo iba a explicar en sí mismo. Perdón, Yo también pensé que Gordon. yo ahí me está. espero, fácil, perdón. De hecho, ese está para la última clase. Todos los vamos a ver, ¿sí? De hecho, ya saben que la información que yo les doy a la final siempre es de explicar completamente, ¿sí? Entonces, por eso les digo, vamos a empezar el día de hoy con los trastornos raros o excéntricos. La siguiente clase veremos los trastornos dramáticos, la tercera los trastornos ansiosos y la última clase de la unidad serían otros trastornos que ahí están justo estos, ¿sí? Por eso les digo, si quieren que empecemos más bien por otros trastornos, no habría problema, le cambiamos el orden nada más. No es problema. Ya. Entonces vamos con el trastorno paranoide. Como les decía, la personalidad que va a derivar en el trastorno paranoide es un estilo vigilante. Y se llama vigilante porque es una persona que por lo regular está siempre pendiente de las cosas y de las personas. Como estilo de personalidad, es una personalidad muy centrada en cuanto a que siempre está pendiente de todo, es muy cumplido, es muy responsable, pero siempre está cuestionando a todos su lealtad, dudando de la confianza que le brindan las otras personas, es muy celoso, es muy inseguro en ese sentido, porque siempre considera que algo le va a pasar, que algo malo le van a hacer. Sin embargo, repito, como estilo de personalidad, no pasa de ahí. Es como, no confío mucho en la gente, pero pasa, ¿sí? Pero cuando ya cae en un trastorno de personalidad paranoide, por eso les decía que hay que diferenciar muchísimo esa situación. Cuando hablamos de un trastorno de personalidad, ya estamos hablando de una patología, y es grave. ¿Por qué? Porque esa desconfianza, esa suspicacia que tiene prácticamente hacia las intervenciones de los demás, ya en el trastorno paranoide son siempre interpretadas negativamente. Es decir, esta persona ya prácticamente no confía en nadie, absolutamente en nadie, a un nivel tal que prácticamente sospecha sin ninguna base que los demás siempre se van a aprovechar de él, que se van a aprovechar de su confianza, que le van a hacer daño o que le van a engañar. Entonces, cualquier cosa que otra persona le diga, él ya lo toma en un sentido de hay que analizar esto porque seguro tiene una doble intención. Entonces comienza a desconfiar prácticamente de todos, ¿sí? Y el primer rasgo precisamente para el diagnóstico de este trastorno paranoide es determinar en el individuo esa sospecha sin base suficiente de que los demás se van a aprovechar de él, que le van a hacer daño o que le van a engañar.
Otro de los rasgos clásicos del paranoide en este caso es la preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos, de los socios o de la pareja, ¿sí? Eso es lo que vuelve a veces incluso peligroso a una persona con un trastorno paranoide. Cabezas, por favor. Magíster, buenas noches. ¿Cómo está, compañeros? Persona cambiada y empezó, como usted dice, a preocuparse por todo el mundo, pero no en sentido bien, sino en mal. Y llenó, era como que llenaba al jefe de tantas cosas que todo el mundo éramos malos para ella. O sea, si usted se compraba una blusa era porque había corrupción. Si usted se compraba un chicle es porque ya le coimaron, porque yo trabajaba en el sector público, entonces por eso era. Entonces, mi pregunta es, o sea, en base a ese trauma o dolor que le causó perderle al esposo, ¿pudo ella haber reaccionado a esto? Y no ha Ya, cambiado. claro, ahí tendríamos dos posibles respuestas. La primera es que esta persona tenía un estilo vigilante de personalidad siempre y con el trauma que vivió por la pérdida de su pareja, desembocó ese estilo ya en un trastorno de personalidad paranoide. Podría ser una primera respuesta. La segunda opción es que más bien debido a la depresión generó síntomas de desconfianza que no necesariamente están dentro de un trastorno paranoide, sino que más bien son el resultado postraumático de una depresión mal manejada. Entonces, ahí que tendríamos que hacer nosotros más bien es un análisis, ¿sí? Muy minucioso a nivel de profesional psicólogo para que desde el campo clínico podamos determinar esa diferencia. Porque si todavía hay síntomas de tristeza, de minusvalía, de llanto, de sentimientos de inutilidad y todo, tendríamos que diagnosticar la depresión y más bien asumir que los cambios en la personalidad son por la depresión. La depresión vendría a ser el diagnóstico base, diríamos así, de acuerdo a los ejes que veíamos en su momento, y podríamos anotarlo como un diagnóstico de depresión grave y rasgos de personalidad paranoide. Entonces ahí nosotros ya estamos hablando de un diagnóstico de personalidad como el diagnóstico principal, pero los rasgos paranoides como añadido al diagnóstico, ¿sí? Porque si es solamente eso, pero no hay síntomas depresivos, entonces el diagnóstico es trastorno de personalidad paranoide, directamente. Y sí, sí puede pasar eso. A veces detonantes emocionales son los que manifiestan el trastorno como tal. Antes están como los síntomas dormidos porque solo es un estilo, pero comienza ya a rayar en un trastorno a raíz de alguna situación particular en este caso. Machuca, por favor. Buenas noches, Magíster. Cuando dice de que estaban los síntomas dormidos y que hay detonantes, o sea, porque este trastorno paranoide yo lo he visto en personas que han pasado por drogas. Entonces, ¿quiere decir que las drogas son detonantes y que ya tenían eso? Sí, también puede pasar. De hecho, cuando nosotros hablamos de un trastorno de personalidad, eso les digo, como la personalidad, todo el mundo la maneja como una característica propia, es decir, es mi identidad. Yo tengo un estilo definido, ¿sí? Pero para que ese estilo se convierta en un trastorno, a veces necesitamos cualquier tipo de detonante, fuerte, obviamente, ¿no? No va a ser alguna cosa sencilla, pero que puede ser lo que sea. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primero puede ser una pérdida, un duelo mal manejado que desembocó en que ese estilo de personalidad transforme en un trastorno de personalidad. Y en este caso las drogas pueden ser otro detonante. Es decir, que la persona ya tenga un estilo vigilante, pero que lo esté manejando. Y luego empieza el consumo de drogas y las drogas hacen que fluya el trastorno como tal. Sí puede ser. De hecho, tenemos diversos detonantes en este caso de trastornos de personalidad. Ahora, dentro de los rasgos para el diagnóstico, como les digo, está ya esa preocupación por dudas no justificadas sobre la lealtad. Inicialmente la persona, cuando solamente es un estilo, casi siempre está exigiendo lealtad y diciendo, no, pero si me eres leal, si me eres fiel, sí puedo confiar en ti, y no pasa de eso. A veces incluso la persona a su lado, amigo, familiar o pareja,
le dice, oye, ya no seas cansón, no seas intenso, sí, sí, ya confía en mí, punto. Y hasta ahí llega. Pero cuando es ya un trastorno paranoide de personalidad, pues prácticamente esa preocupación es tan intensa y no justificada que ya comienza a poner en alerta a los compañeros, amigos o pareja, porque es todo el tiempo. Es decir, es que no se puede confiar en ti, es que sabía que me vas a fallar, es que seguro me vas a fallar, es que no esto, no lo otro, y es permanente. Entonces ya eso obviamente empieza a alterar las relaciones interpersonales. Otro de los rasgos es la reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. Entonces la persona comienza prácticamente a guardarse absolutamente todo. Ya no cuenta secretos a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas. Y si alguien intenta llegar a él, decir, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes algo que contar o alguna situación? Enseguida se va a la parte mental a maquinar. Es decir, ¿por qué quieres sacar mi información? Seguro es para luego utilizarla en mi contra. Algo malo me quieres hacer, o seguro es para hacerme daño. Entonces está como constantemente dando la vuelta en la cabeza esa idea de que me van a hacer daño, de que si yo le cuento algo personal, seguro me va a fallar y va a utilizar eso en mi contra, y por lo tanto comienza a limitar la confianza y ya no cuenta cosas muy personales. Como digo, ni siquiera a las personas cercanas, a los mejores amigos, a la pareja, a los familiares, por ese miedo que tiene de que le fallen o que le vayan a hacer daño a través de la información que puede proporcionar o brindar. ¿Sí? Ahora, también otro rasgo es que en las observaciones y los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos que son degradantes o amenazadores. Ejemplo, él está normalmente trabajando y regresa a ver y ve que dos o tres compañeros de trabajo están riéndose entre ellos, él enseguida ya piensa que se están riendo de él. Y muchas veces eso lleva a confrontaciones absurdas, porque puede levantarse de su puesto, ir y decir, ¿y por qué se ríen de mí? Y los compañeros van a decir, oye, estábamos hablando de otra cosa. Pero él se pone en el plano de, no, no es verdad, seguro estaban hablando mal de mí o estaban maquinando para hacerme daño, cosas como esa, que en realidad, repito, se vuelven ya complicadas dentro del campo. Si hablamos laboral, si es familiar es igual. O sea, por decir algo, están en casa y él está sentado viendo televisión y por ahí los hermanos o primos o cualquier familiar comienzan a reírse y él enseguida ya comienza, ¿qué se están riendo? ¿Qué? ¿Qué me vieron? ¿O qué pasa? Entonces es enseguida esa situación de una observación demasiado prácticamente minuciosa de lo que supuestamente están diciendo o haciendo y siempre pensando en función de qué va a ser para amenazarle de alguna manera o degradarle en cuanto a su forma de ser, a su identidad, a su personalidad, a cualquier cosa. Otra cosa también como rasgo es que alberga rencores durante mucho tiempo. No olvida, por ejemplo, insultos, injurias o desprecios que vivió en algún momento. Cuando ya se vuelve un trastorno, comienza a acordarse de cosas que vivió en el pasado. Y dice, ah, tal persona me dijo tal cosa, entonces a partir de aquí no vuelvo a hablar con esa persona. Y los resentimientos para una persona con trastorno paranoide son eternos. No es que se le pasan. Siempre están dando vueltas en la cabeza. Cuando se trata, por ejemplo, de relaciones de pareja, un individuo con trastorno paranoide prácticamente va a estar sacándole en cara absolutamente todo lo que considera que fueron fallas a su pareja. Es que tú me mentiste, es que tú me dijiste esto, es que tú hiciste tal cosa, es que todo el tiempo, ¿sí? Entonces prácticamente la relación a veces se vuelve insostenible con esta persona. Por lo regular, una persona con trastorno paranoide no es que acuda a buscar ayuda, y por lógica, ¿no? Si ustedes ven las características para el diagnóstico, los rasgos que presenta, como no confía en nadie, menos va a confiar en un profesional. Entonces, usualmente son los familiares los que le comienzan a presionar, a decirle, mira, necesitas ayuda, busca ayuda profesional. Entonces, en primera instancia les va a decir, no, ustedes lo que quieren es hacerme daño, quieren quedarse con mi puesto o con cualquier cosa mía, y cuando llega, en algún caso que llegue a terapia, pues no va a confiar para nada en el terapeuta y va a comenzar a cuestionarle desde la primera sesión y por lo regular son muy comunes las deserciones después de una primera cita con el psicólogo o el psiquiatra. La celopatía es un síntoma del trastorno paranoide. La celopatía no es un trastorno como tal. Eso ya les expliqué en algún momento, ¿sí? Por eso es que el celotípico es un
individuo con trastorno paranoide, por lo regular. Ese es un síntoma nada más, y un síntoma muy complicado que deriva precisamente de esta sospecha infundada y de los celos que se vuelven prácticamente repetitivos, ¿sí? Entonces, no podemos confundir porque la celopatía no existe como trastorno, no está identificado como tal, es un síntoma nada más, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de un celópata, un celotípico, como sintomatología del trastorno paranoide por lo regular. Percibe ataques a su persona y a su reputación que no son aparentes para los demás y está predispuesto a reaccionar siempre con ira. Y ojo con esto, mientras más tiempo pase la persona con el trastorno paranoide cerca de los demás, más iras va a tener por cualquier cosa. Y las reacciones tienden a ser a veces incluso violentas. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque usualmente ya empieza prácticamente a creer que cualquier cosa que le digan, imagínense, si sospecha de conversaciones de terceros a un lado, cuando algo es directo, por ejemplo, alguien le dice, oye, tú ya te pasas de la raya, estás mal. Eso lo considera como prácticamente una afectación increíblemente fuerte, y le dice, ah, me estás ofendiendo, me estás diciendo que estoy mal, pues entonces termina yéndose muchas veces a insultos y a los golpes. Y aquí viene justo esta parte que les decía, la última de la celotipia. Hay una sospecha repetida e injustificada de que su cónyuge o su pareja le es infiel. Y aquí viene la celotipia como rasgo principal. ¿Por qué? Porque ella comienza prácticamente a cuestionarle dónde estuviste, con quién estuviste, por qué te demoraste, y comienza con los mensajes y las llamadas y tiene que pedirle explicaciones y llegan a extremos en este rasgo de celotipia dentro del trastorno, que por ejemplo llegan a oler la ropa interior, a visualizar si no hay restos de perfume de otras personas, cosas bastante ya significativas a nivel muy, muy personal. Machuca, por favor. Magister, ¿este tipo de trastorno se puede rehabilitar la persona? ¿Se puede curar? Actualmente hay una propuesta de tratamiento para el trastorno paranoide que está vinculada a un tratamiento multidisciplinario. Es decir, como les digo, hay un rasgo de desconfianza increíble y por lo regular termina desertando de la terapia. Entonces, lo que se sugiere es que primero vaya al psiquiatra y luego al psicólogo, de tal manera que a través de medicación, ¿sí? Se combinan ciertos fármacos, es una combinación, un cóctel psiquiátrico de ansiolíticos con antipsicóticos, como para bajar el nivel de ansiedad que se genera, de tensión, y reubicar los síntomas, digamos así, para que pueda sujetarse a la terapia psicológica. Complejo. Dentro de los trastornos de personalidad, no diría que es el más difícil de tratar, pero es uno de los más complejos en realidad, hasta que no se le engancha al paciente con la terapia, que eso es lo complicado. Acosta, por favor. Magíster, buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, aquí el detonante puede ser también el hecho de no aceptarse a sí mismo, porque conozco un caso que, por ejemplo, es de un chico que, bueno, está dentro de todos los puntos, ¿no? Pero él tiene como, o sea, como es homosexual, ya, pero él no acepta. Puede ser eso un detonante, porque tiene todas las Claro, características, correcto. Ahí pero estaríamos hablando posiblemente de una situación egodistónica con respecto a su orientación sexual, que detonó posiblemente el aparecimiento de los síntomas y rasgos del trastorno paranoide. Sí puede ser obviamente la orientación o falta de aceptación de orientación el eso, detonante. ya, gracias. Vera, por favor. Buenas noches, Magister y compañeros. Esto puede ser con el tema de la tiroides. A ver, la Porque verdad es como detonante o como sí, causal. o sea, como causante y también como detonante, porque en algún Detonante caso, sí.
en alguna ocasión pues me decían que este tipo de situación tiene que ver mucho con la tiroides por este tema de las emociones como tal. Entonces quería solo que sabe. Detonantes, sí. De hecho, se han visto varios casos que, como les decía, para que un trastorno de personalidad se vuelva trastorno, se dé a conocer teniendo solamente un estilo definido, puede haber diferentes detonantes. Y uno de los detonantes es enfermedades físicas. Y entre las principales, problemas de tiroides, ¿sí? O alteraciones de hipófisis también, porque eso altera significativamente la parte de la esfera emocional y puede desembocar en que se presenten los rasgos completos de un trastorno. Puede ser paranoide o cualquier otro incluso, ¿sí? Se habla dentro de lo que es la etiología de trastornos de personalidad, este como uno de los principales. Ahora, detonante, como digo, pero causante realmente del trastorno paranoide específicamente, no. Más bien lo que se ha visto es que cuando la persona ha tenido una personalidad cualquiera, común y corriente, luego de una patología de tiroides, sea hipotiroidismo, hipertiroidismo o alteración de quistes tiroideos, puede cambiar su personalidad y generar diferentes rasgos alterados, sí, pero que específicamente termine en un trastorno paranoide que podamos diagnosticar, no se lo ha visto en realidad, pero que sea el detonante, sí, eso sí puede ser. Marulanda, por favor. ¿Sí? Perdón, que disculpe para solo concluir. Por otro lado, la parte de las hormonas. En algunos casos, o bueno, será que quizás conozco a una persona, como que desde que le pusieron este parche de más o menos, creo que es de 10 años, algo así, como que cambió esa personalidad y o sea, justamente cumple todos estos. Comenzó como con esa paranoia hacia mi hermano, que entonces no sé si es por este parche, o sea, en la parte hormonal, porque no Bueno, tiene problema, ahí ya pero podríamos vuelta. cuestionar un poco por cuestión de edad, ¿no? Porque si nosotros lo vemos, el diagnóstico del trastorno paranoide se da al inicio de la edad adulta. Es decir, tiene que haber terminado ya el proceso de adolescencia. ¿Por qué? Se espera que hasta la adolescencia haya muchas fluctuaciones en cuanto a personalidad. Recuerdan que hablábamos en algún momento y yo les preguntaba cuándo creen que se estructura la personalidad. Y precisamente esa es una de las referencias, ¿no? Tiene que haber terminado el periodo de inestabilidad. Ahora, si hubo una alteración hormonal desde temprana edad, desde la infancia, puede ser que esa alteración hormonal le haya ido generando pautas de un estilo vigilante que terminó convirtiéndose obviamente ya en un trastorno paranoide. Por ahí sí puede ser, es decir, que se haya estructurado desde temprano la personalidad, que puede pasar en algunos casos, y esa personalidad desembocó debido al mismo desorden hormonal en un trastorno paranoide. Por ahí sí puede ser entendible, digamos así, que sea esa la etiología de estructura desde el inicio. Marulanda, por favor. Profe, en este trastorno puede estar asociado a cuadros de epilepsia. O sea, cuando una persona tiene como enfermedad de epilepsia, puede tener un trastorno paranoide. Bueno, en realidad como la epilepsia es una afectación orgánica fuerte con componente genético, puede ser la etiología causal de varios trastornos de personalidad, de hecho, no solo del paranoide. La respuesta tendría que ser sí, es factible, porque la epilepsia viene de un daño a nivel orgánico, ¿no es cierto? Es un daño a nivel de sinapsis, específicamente por una sobrecarga energética y la destrucción de varias neuronas en cuanto a tejido nervioso, que puede alterar emocionalmente desde la parte orgánica al individuo. Y esa alteración emocional puede llevar al aparecimiento de un trastorno específico de personalidad, cualquier trastorno que sea, y en este caso, pues sí puede ser el paranoide. Acosta quería preguntar algo más. No. Muy bien. Sí, también la infidelidad de la pareja puede ser un detonante. Miren que si es que la persona tiene un estilo vigilante,
que ya de por sí es inseguro y está como siempre en dudas y pidiendo lealtad y fidelidad, y la persona de hecho le es infiel, ese sería el detonante clásico más lógico para que esa personalidad vigilante se convierta en un trastorno paranoide, porque a partir de ahí la persona va a decir, no, mire, esta persona que decía en que puedo confiar me es infiel, desde aquí no puedo confiar en nadie más, y comienzan a desarrollarse todos los rasgos del trastorno paranoide como tal. Vera, por favor. Magister, más o menos el tiempo de aceptación, ¿cuánto es un promedio? Porque es bastante complejo. O sea, normalmente, como usted ha dicho, no aceptan y que necesitan buscar ayuda y que tienen un problema, sino más o menos cuánto tiempo se puede decir la persona debe aceptar de que tiene un problema, que está pasándose la raya. Ya, cuando hablamos nosotros de trastornos de personalidad, en realidad son muy pocos, ya vamos a verlos uno por uno, son muy pocos los que van así de buenas a primeras a decir, sí, tienen razón, tengo un problema. No, por lo regular se dan cuenta los demás, los que están alrededor, y ellos son los que insisten en que se necesita ayuda y que tienes que buscar ayuda y que vamos a terapia y todo lo demás. Yo, más que un tiempo en este trastorno paranoide, hablaría de la intensidad de los resultados de sus rasgos, porque usualmente lo que sí se ha visto a nivel de terapia es que el individuo con un trastorno paranoide de personalidad termina yendo voluntariamente a terapia cuando tocó fondo. ¿Y qué significa para él tocar fondo? Quedarse solo, absolutamente solo. ¿Por qué? Porque es tan celoso con su pareja que puede terminar incluso haciéndole daño por celos, entonces le dejan. Es tan intenso con sus amigos y desconfía hasta el punto tal que los amigos terminan alejándose. Comienza a tener tantos líos con los compañeros de trabajo, los socios o lo que sea, que terminan despidiéndole. Entonces, cuando llega un punto en el que se ve completamente solo, ahí recién se percata de que en realidad está mal. Y ahí suele pasar que van a buscar ayuda y dicen, ¿sabe qué? Me acabo de dar cuenta que en realidad sí, desconfío tanto de la gente que estoy solo. Y ahora ya no confío ni en mí mismo. Entonces, ahí uno puede intervenir. Pero hablar de un tiempo, hay personas con trastornos paranoides que pueden pasar años, ¿sí? Por ejemplo, hay personas con este trastorno que para evitar el contacto social, porque no confían en nadie, buscan, por ejemplo, un trabajo donde no tengan contacto con la gente. Si estudian algo, tratan de no relacionarse absolutamente con nadie, de hacer trabajos solos, de no dialogar con nadie, de pasar por poco desapercibidos y desconocidos, ¿sí? Porque no confían en nadie. Y la poca gente que tienen alrededor son familiares que obligadamente están ahí por ser familia o amigos que le conocían desde mucho tiempo atrás. Entonces, es complejo porque, repito, pueden pasar años sin que se percaten de que están mal o que no lo acepten o peor todavía, que busquen ayuda. Y como les digo, dentro de los casos de trastornos de personalidad que van a consulta psicológico-psiquiátrica, el mayor índice de deserción posiblemente sea de los paranoides, porque no confían. Van a una primera sesión, el psicólogo comienza a hacerle ver las cosas y de una ya se fue a la mentalidad de, no, este profesional me quiere hacer daño, me va a volver loco, me va a cambiar mi mente, entonces no vengo más. Por esa situación de la desconfianza absoluta que tienen prácticamente y ese observar cosas tan pequeñas, tan minuciosas que no están realmente ahí, que prácticamente les confunde. Y eso hace bastante difícil que busquen ayuda. ¿Acosta hay algo más que quiera decir o solo se olvidó la mano ahí? Perdón, Majita, me olvidé de bajar la mano. Ya. Entonces, repito, para empezar, este trastorno paranoide dentro del grupo que estamos hablando, que son los trastornos excéntricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo estamos hablando de esto de que les vuelve rara a la persona. O sea, imagínese usted junto a una persona con un trastorno paranoide. De hecho, el comentario básico es qué raro que es esta persona, qué raro que es de este tipo, porque los rasgos
lo llevan hacia esa etiqueta, digámoslo así. Raza, por favor. Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Una consulta. Cuando usted dice que una persona tiene este trastorno y tiene este delirio como de persecución o de que están hablando de él, ¿esto es una especie de delirio o alucinación? Y No. si me voy al diagnóstico diferencial, ¿cómo puedo yo saber si ya está, digamos, como alucinando, no sé, hacia una demencia quizá? ¿O es como tal una personalidad paranoide? No, no hay alucinaciones, no hay ilusiones, no hay alteraciones de conciencia, no hay alejamiento de la realidad. En ese caso estaríamos hablando nosotros de una paranoia o una esquizofrenia paranoide, que no tiene nada que ver con el trastorno paranoide de personalidad. Esto es específicamente rasgos en cuanto a la interacción social. No es que vea cosas donde no las hay. Él cree que puede haber, que es diferente. Es más bien un concepto cognitivo, pero real de sospecha. O sea, yo no confío en nadie, pero no porque vea algo o me invente cosas en mi mente. Eso es descartado totalmente. No podemos confundirlo con eso. El diagnóstico diferencial, en este caso, eh, en trastornos de personalidad, es difícil de necesitar porque la mayoría, como les digo, cumple con casi el patrón completo de rasgos del trastorno en particular que estamos nosotros analizando. Difícil nosotros buscar un trastorno en específico que sea como diferencial, salvo, como les decía, en cuanto a la etiología, ¿no? Es decir, cuál es el causante. Entonces nosotros hablamos de una depresión grave con rasgos de personalidad paranoide o hablamos de un trastorno paranoide de personalidad específicamente, pero el diagnóstico principal es la depresión. Es la única diferencia que puede haber. Si el individuo comienza a creer que le persiguen, a ver que le persiguen, a ver sombras, a imaginarse, a perder la realidad y la conciencia, el diagnóstico es paranoia, esquizofrenia paranoide, pero no trastorno de personalidad. No, tampoco deriva en un trastorno delirante porque no tiene que ver. Lo cognitivo está afectado desde lo emocional en este caso, no desde lo mental. Eso hay que diferenciar. No es que una persona con trastorno paranoide está tan paranoico como dice el término, que termina delirando y luego ya pasa a un trastorno delirante, un trastorno de ideas delirantes o una paranoia. No, difícilmente pasa eso. Más bien eso puede pasar si es que ya la persona tenía la sintomatología premórbida del otro trastorno y coincidió con el trastorno paranoide. Entonces ahí el diagnóstico sería trastorno de ideas delirantes con rasgos de personalidad paranoide, ¿sí? Entonces ya cambia, el diagnóstico base ya se convierte en el otro trastorno, digámoslo así, pero porque coincidió, no porque lo uno derivó en lo otro. Villa, por favor. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Profe, además de estos factores, digamos, estos 7 factores que se asocian al tener esta paranoia, este trastorno paranoide, también puede ser agresivo. Es agresivo. Es Como les agresivo. digo, nosotros vemos ahí en el rasgo número 6, como percibe que las personas están afectando su reputación, y si le dijeron algo, él enseguida lo magnifica, lo Sí. hace macro, reacciona fuerte, y a veces es con insultos o con golpes y termina siendo agresivo. Lo mismo en el rasgo 7. Es tan celoso, por eso es celotípico, que Sí. si por ahí piensa que su pareja solamente huele a perfume de otra persona, le puede caer a golpes y termina en una situación de violencia doméstica debido al trastorno. Claro que sí. Sí, tengo una persona muy o sea, conocida de mi familia que, o sea, no permite que se le diga absolutamente nada, es celoso, ya pasó por una segunda relación, o sea, ya tuvo una relación, pero ahorita no tiene pues algo estable, porque siempre por nada se sulfura, con su papá se enoja, con su mamá se enoja, sus hermanas las maltrata mal físicamente, de palabra. O sea, todas esas cosas hacen que yo pueda pensar que puede hacer este trastorno, pero
El problema, profe, es que es muy joven, tiene 23 años. Bueno, como dice ahí, para el diagnóstico necesitamos de un inicio de la edad adulta, ¿no? Y nosotros consideramos el inicio de la edad adulta al finalizar la adolescencia. En este caso, la adolescencia termina entre los 18 y 21 años. Por lo Ya, tanto, puede entonces, ser que haya tenido siempre un estilo vigilante y que al terminar la adolescencia, por cualquier detonante que haya sido, desencadenó ya en un trastorno paranoide a los 20, sí, 21, 22 años. Entonces, claro. sí, podría ser. Él también culpa al papá por no haber logrado algunas metas, se culpa porque de pronto lo echan de los trabajos fácilmente, todas esas cosas, o sea, siempre es contra la familia, contra las hermanas. Hay momentos que está tranquilo y hay otro, o sea, el detonante es que no se le puede decir absolutamente nada. Él quiere Ahora, llevar el control de todo. ojo, que ahí habría que ver si es que cumple con los rasgos completos de este trastorno, porque de Ajá, acuerdo a lo que usted me está mencionando, ajá. podría ser un trastorno límite de personalidad tipo impulsivo, que ahí hay explosiones de violencia intermitentes y nadie le puede decir nada, pero no es porque sospeche de los demás o desconfíe de los demás, sino porque no logra controlarse a sí mismo. Ese sería otro trastorno. Habría que ¿Cómo se llama analizar ese profe? límite. Ese lo veremos la próxima semana y ahí Ok, usted me dice si se encasilla en este o más en el ya, otro. ya. Cabezas, por Gracias, profe. favor. Magister, por el punto 6 que usted está hablando acerca de reaccionar con ira, ¿estas personas pueden llegar a matar? Sí, ha habido algunos casos de personas que terminan cometiendo crímenes por la falta de control, precisamente aquí. Y llegan a un punto en que ha pasado, ¿no? En la vida real, como se dice, que llegan a juicios y en esos juicios lo asumen y dicen, sí, pero es que estaba hablando mal de mí, es que se estaba refiriendo mal a mí y yo no me di mis fuerzas y pues terminé matándole. O sea, lo admiten, pero no es que se justifiquen de una manera de disculpa, sino más bien una justificación de debía hacerlo. Y lo mismo puede pasar en el punto 7. Ha habido casos en este caso, crímenes de pareja debido a esos celos, porque llegan y dicen, no, seguro me fuiste infiel, y si encuentran algún detalle por ahí que corrobore su celotipia, pues pueden terminar matándole a su pareja. Sí ha habido casos de esos. ¿Alguna otra pregunta con este trastorno? Ok. Y pasamos al trastorno esquizoide de la personalidad. Ya el término mismo nos puede dar una pauta, ¿sí? Se llama esquizoide porque tiene algo que ver con alejarse de la realidad, aquí sí, pero no debemos confundir con un diagnóstico de esquizofrenia. El patrón general del trastorno esquizoide es el distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal en diferentes contextos. Es decir, la persona empieza a sentirse totalmente incómoda con los demás, ¿sí? El estilo de personalidad que deriva en este trastorno es, por lo regular, un estilo solitario. Es decir, la persona que se siente cómoda estando sola más que en compañía, pero que sin embargo disfruta de la compañía. Eso como estilo de personalidad. Si le hacen elegir a una persona con estilo solitario entre quedarse en la casa viendo una película o irse a una fiesta, 100% elige quedarse en la casa, siendo incluso joven, donde se supondría se requiere más de la interacción social. Pero como estilo, repito, simplemente no pasa de eso, es solitario y punto. Pero ya cuando cae en un trastorno esquizoide, prácticamente ya no desea ni disfruta las relaciones personales, incluido el formar parte de la familia. Miren que comienza a aislarse de los grupos sociales, comienza a dejar de salir con amigos, comienza a dejar de frecuentar grupos establecidos y termina prácticamente ya alejándose también de la familia. ¿Por qué? Porque la familia comienza a interesarse, decir, mira, estás todo el tiempo solo, te encierras en tu cuarto, ven, salgamos, ven a conversar en la sala, almorcemos juntos, y comienza progresivamente a ir dejando las reuniones incluso familiares.
Entonces dicen, no, prefiero comer otro rato, o mejor voy a comer en mi cuarto, o voy a ver una película y se encierra en el cuarto y ya comienza a hablar poco, ya no tiene mucho que decir porque no le interesa realmente la interacción social. Entonces comienza a escoger siempre actividades solitarias, ¿sí? Incluso a nivel laboral, empieza a optar por un trabajo donde tenga la menor interacción social posible. Y ese es el segundo rasgo precisamente. Escoge casi siempre actividades solitarias. El tercer rasgo de este trastorno es que prácticamente tiene un escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. Y aquí ya comienza prácticamente a uno identificar que es un trastorno esquizoide. ¿Por qué? Porque está en una edad donde debería estar sexualmente activa la persona, pero prácticamente empieza a perder todo interés por experiencias sexuales. No le interesa saber absolutamente nada de estar con otra persona y simplemente pierde el interés, el apetito sexual. Entonces, en algunos casos se puede confundir esto con una asexualidad, pero no lo es, porque esto es progresivo, no es que siempre fue así. Cuando empieza el trastorno es cuando ya se deriva en esta situación. Mientras tiene un estilo solitario, no. Ahí puede tener su pareja y disfrutar de la actividad sexual, pero ya cuando entra en el trastorno esquizoide, deja de sentir interés en esa parte. Otro de los rasgos es que disfruta con pocas o ninguna actividad y comienza a reducirlas progresivamente igual. En algunos casos empieza a gustarle, por decirle algo, juegos interactivos, pero a través de las redes puede estar en contacto con otras personas y luego ya comienza incluso eso a desagradarle y empieza a aislarse y busca actividades donde prácticamente ya esté solo. Entonces pierde el interés por actividades de contacto, así sea vía internet. El trastorno esquizoide por lo regular se diagnostica al final de la adolescencia, ¿sí? Porque nosotros podemos ya estructurar una personalidad solitaria desde la adolescencia. Un adolescente que típicamente tiende a salir con otros adolescentes, nosotros lo vemos como una persona que no disfruta mucho de eso. Sí sale, pero muy poco. Entonces ahí nosotros podemos ver que tiene una personalidad solitaria. Y al final de la adolescencia ya empieza a aislarse y ya podemos diagnosticarlo como trastorno esquizoide. Al final de la adolescencia sería la edad en la que se puede ya diagnosticar. Sí, cuando nosotros hablamos del final de la adolescencia, por lo regular estamos hablando entre 18 y 21 en los varones, 16, 18 en las mujeres, pero puede ser un poquito antes. Desde los 16 nosotros ya podríamos optar por un diagnóstico de trastorno esquizoide, ¿sí? Aquí viene otra pauta importante. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado. Y aquí una particularidad que tenemos que tomar en cuenta. Si es que ha sido un niño solitario, es decir, desde pequeño tuvo dificultades de interacción social, fue introvertido, no tuvo amigos reales muy cercanos, entonces es mucho más fácil que vaya estructurando una personalidad solitaria y luego derive en un trastorno esquizoide, porque nunca le hizo falta un amigo cercano, un amigo íntimo. Pero puede pasar también lo otro, que sí tenía amigos en la infancia, en la adolescencia, pero fue alejándose progresivamente hasta que termina prácticamente aislándose. Un trastorno de personalidad nunca deriva en otro trastorno de personalidad. A veces puede haber ciertos rasgos, ¿sí?, que nos pueden confundir, pero son totalmente diferentes. El esquizoide no le interesan las relaciones interpersonales, por lo tanto no va a desconfiar de nadie porque no confía, no por el hecho de no confiar como en el paranoide, sino porque simplemente quiere estar solo. El paranoide, les decía, en algunos casos termina aislándose porque la gente le aísla por su intensidad y sus celos. Entonces no tiene nada que ver lo uno con lo otro y no deriva un trastorno en otro, de personalidad en este caso, ¿no? Entonces, a nivel de familia, prácticamente solamente es su núcleo familiar cercano y nadie más. Si le dicen, mira, vamos a visitar a tus primos, a tus tías, no me interesa y prefiero quedarme en la casa. Organizan un paseo. Inicialmente dice, bueno, si vamos solo nosotros, sí, pero si va algún otro familiar, otra persona, no voy. Y ya en casos extremos del trastorno, pues prácticamente ya ni siquiera quiere ir con la familia nuclear,
prefiere quedarse solo en la casa y ustedes vayan y disfruten, que yo no quiero. Si es que hay fiestas, reuniones familiares, se queda encerrado en su cuarto o prefiere irse solo a caminar y no estar donde haya demasiada gente, porque él considera más de 2 o 3 personas ya demasiada gente, ¿sí? Otra cosa que pasa con el trastorno esquizoide es que se muestra totalmente indiferente a los halagos o a las críticas de los demás. Si por ahí alguien quiere acercarse por el lado afectivo, decirle, ah, mira, tú eres chévere, ¿por qué no compartes un poco? Salgamos, eres así, asado y cocinado. A él le tiene sin cuidado ese tipo de halagos. Y si va por el lado de la crítica, mira, ¿qué dirán los demás de ti? Te estás aislando, no sales con nadie, tampoco le interesa. Es como que todo le resbala. ¿Por qué? Porque las relaciones emocionales en realidad y la expresión emocional para él no son significativas, ¿sí? Muestra, y este es el último rasgo, una frialdad emocional y un distanciamiento que termina convirtiéndose prácticamente en un aplanamiento afectivo que se llama, una especie prácticamente de apatía que puede derivar como síntoma grave, digamos así, en una alexitimia, ¿no? Chuquihuanca, por favor. Magister, buenas noches, compañeros. Buenas noches. En este caso, ¿ese trastorno puede ser hereditario? Digámoslo así. Ya. Se están todavía haciendo varios estudios con respecto al componente genético en general de los trastornos de personalidad, porque hay ciertos rasgos que tienden a repetirse en las familias. Entonces, eso podría llevarnos a creer que sí. Por decir algo, si el abuelo fue una persona muy solitaria, muy poco sociable, y por ahí conoció a alguien que fue la única mujer en su vida y se casó y tuvo un hijo, este hijo tiende a ser también igualmente solitario por, ¿qué sería en este caso? Una especie de imitación, de aprendizaje de imitación. Entonces, podría haber una predisposición genética, ¿sí? Bueno, la persona asocial usualmente no disfruta de la sociabilidad, pero en cambio sí es emocional. Esa es la diferencia básica, ¿sí? Una persona asocial prefiere estar sola, no compartir con los demás, pero cuando tiene alguna persona cercana, pues es muy emotiva. Y otra diferencia importante es que una persona asocial sí es sexual, es decir, sí está interesada por compartir sexualmente con otra. Esa es una diferencia importante con el trastorno esquizoide. Raza, por favor. Magister, una consulta. Entonces, digamos, el tratamiento, ¿esto es prácticamente psiquiátrico o también es mediante psicoterapia? Porque se me hace un poco confuso, porque no, o sea, no tiene relaciones personales, e incluso la relación con sus padres es casi mínima de lo que entiendo. Entonces, ¿cómo me cojo con cómo cojo con la terapia para tratarles? Usualmente es llevado a la fuerza. Se ha visto muchos casos de trastorno esquizoide que es prácticamente llevado como a niño, le llevan del brazo a terapia. Y cosa interesante con el trastorno esquizoide es que sí suelen engancharse con la terapia. Depende de cómo maneje el profesional la terapia desde el primer momento, ¿sí? Sí se recomienda en casi la mayoría de trastornos de personalidad el trabajo conjunto psicológico-psiquiátrico para que la medicación de alguna manera tienda a elevar el estado de ánimo y eso pueda significar un acercamiento social. Pero la terapia es imprescindible desde la primera sesión. Si el terapeuta logra engancharle al paciente en el sentido de darle una confianza tal que le diga, bueno, sí, entiendo que te guste mucho la soledad y vamos a buscar alternativas para que esa soledad no sea tan completa, tan destructiva, tan aislante, podría engancharse a la terapia y ha habido casos en los que salen y salen rápido, ¿sí? Porque se le puede ir dando pautas tipo tareas terapéuticas al esquizoide, decir, mira, ¿qué te parece si en esta semana, por lo menos un día, vas a almorzar con tus padres? Y la próxima semana, ¿qué te parece si vas a ir a una reunión con unas 2, 3 personas? O vas a hablar por teléfono con algún amigo de tu infancia. Es decir, hacerle acercar poco a poco a la parte social primero y luego manejarle la parte emocional. Por lo regular, los individuos con trastorno esquizoide llegan a este distanciamiento emocional o aplanamiento emocional
debido a que han sufrido algún tipo de conflicto o trauma durante la infancia relacionado con lo emocional. Entonces, si nosotros logramos manejarle por ese lado, se puede enganchar a la terapia. Villa, por favor. Sí, profe, algo que me surgió es que en el momento de que uno esté con el paciente, o sea, para seguir todos estos pasos, ¿cuánto tiempo se demora uno como para diagnosticar y decir, este es este trastorno? Y de pronto si me equivoco, y no es el que yo estoy pensando, sino otro. Les cuento, como les decía al inicio, que con trastornos de personalidad casi no vamos a tener dificultades. Ahora, porque estamos recién viendo uno por uno, nos vamos percatando de que podría encasillarse en este o en este otro. Pero ya en la práctica, cuando usted tenga claro todas las pautas diagnósticos de cada trastorno y ya llegue realmente a la visualización de un paciente, va a darse cuenta que por lo regular, eso les decía desde un inicio, las personas con un trastorno de personalidad definido cumplen casi con todos los rasgos para el diagnóstico, ¿sí? Difícilmente usted va a encontrar a un paciente que no cumpla por lo menos con 6 de los 7 rasgos para el diagnóstico, ¿sí? Y cada caso tiene su propia identidad. Ahora, solamente en este momento que hemos visto dos, miren, el paranoide siempre es la desconfianza, los celos, el creer que le van a hacer daño, que todos están en contra de él. Eso es lo clásico. Y por ahí van encasillándose todos los parámetros. Aquí el esquizoide es ese sentimiento de no estar cerca de los demás, de no sentir satisfacción en las relaciones con los demás de ningún tipo, y llega al punto en el que prácticamente prefiero estar solo y ni siquiera con mi familia. Y la parte emocional bloqueada totalmente. Entonces, es no tan difícil diferenciarlos ya en la práctica, vamos a ver a futuro. Hidrogo, por favor. Con estos 7 puntos o puede cumplir con 3 de ellos, por ejemplo. Perdón, no la escuché. Ay, ¿no se me escucha? Ahí sí. Le preguntaba, Magíster, entonces para diagnosticar ese tipo de trastorno, ¿tiene que cumplir con estos 7 puntos o tiene que Bueno, cumplir con 3 de ellos? ya. De acuerdo al DSM-5 se considera la mitad más uno para un diagnóstico certero. De acuerdo al CIE-10 nos habla de que al menos cumpla con la mitad. Pero, repito, en la práctica usted va a darse cuenta que es lo más probable es que va a encontrar personas que cumplan 6 de 7 o 7 completos. Pero, de acuerdo a los manuales, como digo, con la mitad ya podemos diagnosticar. Como son 7 síntomas, en este caso estaríamos hablando de 3 y alguna cosa más del cuarto ya para diagnosticar. ¿Sí? Ahora, lo que sí, cuando se diagnostica trastornos de personalidad, hay que tomar en cuenta siempre el patrón. Por eso estamos empezando todos los trastornos con esta partecita inicial, antes de hablar de los números de síntomas, si ustedes ven, ese es el patrón. Desconfianza y suspicacia general hacia todas las interpretaciones de los demás, el paranoide. El patrón general del esquizoide es el distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional. Entonces, por ahí tenemos que ir nosotros. Cumple con ese patrón, ya nos vamos a dar cuenta que el resto sí lo va cumpliendo, la mayoría. Acosta, por favor. Magíster, por favor, ¿me puede repetir lo del DSM-5 con cuántos puntos? Porque con el CIE-10 dijo la mitad, ¿verdad? Sí, la mitad más uno. Casi lo Y en mismo. el Un poco DSM-5, más. El DSM-5, la mitad más uno. Si son 8, son 5. En este caso, como son 7, estaríamos hablando de 4 certeros. Y en el CIE-10 es la mitad. Sería 3 y algo que se parezca a un cuarto, digamos así. Casi va por ahí. gracias. No sé si hay alguna otra pregunta del trastorno esquizoide. A ver, por acá. Bueno, lo que les decía, ¿no?
Lo más lógico dentro de lo que es el tratamiento de trastornos de personalidad es el tratamiento conjunto psicológico-psiquiátrico, para que la medicación baje en algo la sintomatología fuerte y la terapia pueda prácticamente hacer lo suyo desde el inicio, ¿sí? Si una persona fue extrovertida, ¿cuál puede ser el detonante de este trastorno? Que haya tenido una decepción en cuanto a una relación específica. Ese puede ser un buen detonante para el trastorno esquizoide. Es decir, en la infancia fue un niño muy extrovertido, tuvo un montón de amigos y esto y lo otro. Cuando entró en la adolescencia y se mantenía en eso de la extroversión, confió mucho en alguien y esa persona le falló de una manera tal que él consideró que todas las personas son iguales. Y en lugar de irse hacia un trastorno paranoide, que sería el no confío más en la gente, más bien se va a un trastorno esquizoide porque su tendencia era instintivamente a la soledad. Entonces dice, no, preferible solo que mal acompañado, como se dice vulgarmente. Y deriva en este trastorno y no en el anterior. Entonces podría ser un detonante ese, una crisis específica. La otra, y por lo regular, es una falta de afecto de los padres en la primera infancia. Es decir, que haya sido prácticamente producto de un hogar más bien negligente, donde los padres o cuidadores no eran muy cercanos o consideraban que la parte afectiva no era importante dentro del hogar. Entonces, eso puede llevar también a desencadenar en la adolescencia o edad adulta el trastorno esquizoide. Y vamos a cerrar este primer grupo de trastornos raros con el más raro. Este se lleva el premio de los excéntricos, el trastorno esquizotípico. ¿Cuál es el patrón general aquí? El déficit social e interpersonal, pero asociado a un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales. Aquí viene lo diferente del esquizoide. Distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento en diferentes contextos. Esto le vuelve al esquizotípico el más raro de todos los raros, ¿sí? Aquí una particularidad. Porcentualmente hablando, si nosotros calculáramos dentro del grupo de los excéntricos la mayor cantidad de pacientes para terapia, vamos a encontrar muchos paranoides, muchos esquizoides y muy pocos esquizotípicos. En presentación es porcentualmente bajo, ¿sí? Aquí ya viene un problema grave con el trastorno esquizotípico, que el primero de los rasgos es la presencia de ideas de referencia, excluidas las ideas delirantes de referencia, para no confundirnos con el trastorno de ideas delirantes, ¿sí? Aquí son solo ideas de referencia, pero no ideas delirantes de referencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una idea de referencia? Que tiene, valga la redundancia, de referencia de otra enfermedad, ¿no? No. A ver, alguien más, ¿quién me ayuda? ¿Qué es una idea de referencia? Profe, se me ocurre que las ideas de referencia tal vez tengan que ver con cómo percibe la realidad, es decir, el esquema en el cual se basa su realidad. Ya, por ahí vamos. Alguien más. Vera, por favor. O sea, es como que normalmente existe un estereotipo de cierto tipo de ideas de la vida o referente a nuestro comportamiento. Entonces, debe estar como fuera de esta es lo que se me viene a la mente. Ya, correcto. Cuando nosotros hablamos de ideas de referencia en el trastorno esquizotípico, hablamos de ideas de originalidad propia, es decir, que él tiene su propia referencia de lo que debería estar bien o no y de lo que debería encajar o no, ¿sí? Nosotros nos basamos en ideas de referencia con respecto, por ejemplo, a lo sociocultural, es decir, si voy a una reunión formal, tengo que ir con terno y corbata. Esa es una referencia. Si yo voy a una fiesta al aire libre, voy semiformal, ¿sí? Si yo voy a una piscina, voy con traje de baño. Entonces, esas son ideas de referencia general, socioculturalmente hablando.
Cuando nosotros hablamos de ideas de referencia en el trastorno esquizotípico, las connotaciones las pone el mismo paciente. Y por ejemplo, si a él se le ocurre ponerse una túnica blanca y salir a la calle, lo hace, porque para él eso está bien y esa es su referencia cultural, porque yo considero que con esta túnica blanca me siento cómodo, ¿sí? ¿Cuál es la idea cuando hablamos nosotros directamente de este patrón de excentricidades? Que el individuo con el trastorno esquizotípico prácticamente no busca llamar la atención a través de la excentricidad, sino sentirse él como una persona única, ¿sí? Eso quiero que lo comprendamos. No quiere llamar la atención. No es que se viste de determinada manera, por ejemplo, para ver las miradas de los demás, porque de lo contrario estaríamos hablando de un cuadro que se encasilla en los trastornos más bien emocionales, dramáticos. Aquí es raro, es original, no porque busque llamar la atención. Miren que el segundo parámetro para el diagnóstico son creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es consistente con las normas subculturales, ¿sí? Por ejemplo, superstición, creer en la clarividencia, telepatía, sexto sentido, fantasías o preocupaciones extrañas. No porque busque, como digo, encajar en un grupo o llamar la atención, sino porque para él esa es una idea y la defiende a toda costa, ¿sí? Y aquí viene otro parámetro complicado, el tercero, experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, ¿sí? Y ahí a nosotros nos vamos a ir confundiendo un poquito porque ya aquí sí aparecen ilusiones, que nosotros veíamos que alguien preguntaba en el trastorno paranoide, que no había. Aquí sí, pero estas ilusiones corporales son muy personales, muy a nivel de él. Por ejemplo, si él considera que tiene la capacidad de comunicarse con los muertos, él va a buscar la manera, según él, de entrar en trance y hablar con entidades no corpóreas. Y él lo considera como una realidad para sí mismo. Marulanda, por favor. Profe, justamente en estos últimos días, o sea, se está mencionando mucho a una mujer que dice hablar alienígena. Entonces, pero ¿cómo se distingue una persona con trastorno esquizotípico de una persona que quiera simplemente conseguir lucro a través de una... En eso precisamente. Medios de comunicación y llamar la atención. El esquizotípico no le interesa eso, ¿sí? No es de los que va a buscar por ahí decir, yo hablo extraterrestre, y viene una cámara y le filma y comienza a hacerse popular como lo que estamos viviendo nosotros. No, esta es una persona que esa excentricidad es para él nada más, ¿sí? Por eso les digo, si él cree que habla con los muertos, él se va a parar en una esquina y va a comenzar a conversar porque según él está hablando con un fantasma. Pero si alguien se le acerca, él se retira. No es que llama la atención porque quiere público, sino que lo hace por sí mismo. Esa es la parte clave del trastorno esquizotípico, ¿sí? Entonces, él tiene un pensamiento y un lenguaje raros. Usualmente habla de una manera metafórica, sobreelaborado, estereotipado, ¿sí? Y cuando entabla una conversación con alguien, tiende a irse por ese lado. Y comienza a hablar en metáforas y comienza a sobreelaborar términos, a utilizar términos que jamás en la vida los demás han escuchado. Y cuando los demás se quedan así como, ¿de qué estás hablando? Él prefiere irse, no es que da explicaciones, ¿sí? Hay mucha suspicacia y hay cierta ideación paranoide, pero con respecto a su propia originalidad. No es que desconfíe de los demás y sienta que le van a hacer daño, sino que piensa que le pueden quitar su don, ¿sí? Como si él fuese único, especial, solo. Por ahí va otra situación. Vera, por favor. Bueno, ahorita Carol me quitó esa idea, justamente, pero también me llama la atención el tema de
de vueltas se crean como tipo de grupos en donde creen como en su fantasía como tal, de que y para ellos es real. Entonces no sé si se agrupan este tipo de esquizoídicos o no sé cómo. Entonces mi pregunta va por ese lado. Ya, aquí una particularidad, muchos de estos esquizotípicos terminan teniendo seguidores o allegados, pero no porque ellos los atraigan o quieran formar un grupo. De hecho, llega un momento en el que ellos se percatan de que hay muchas personas alrededor y ellos prefieren irse y dejar ese grupo ahí, porque, repito, no les interesa llamar mucho la atención. Pero si tienen adeptos, tampoco es que se sientan incómodos. O sea, lo ven como, ah, bueno, ya está. Pero si ven que eso ya está generando algún tipo de llamado a la atención, de publicidad, de lucro, hasta ahí lo cortan y se van a otro lado. Pesantes, por favor. Buenas noches, magíster, compañeros. En las ilusiones corporales entraría cuando este tipo de personas sienten que hay alguien más Sí, o que correcto. alguien está murmurando su nombre. O sea, ¿se lo imaginan? Sí. ¿Entraría? Usualmente ahí viene un poquito la ideación paranoide, ¿no? Es decir, me estás hablando mal y comienzan a un soliloquio. Entonces la persona cuando pasa por ahí es como, ¿y este loco con quién está hablando? Pero él está en su propio mundo, ¿sí? Sin embargo, no cae en un posible diagnóstico de esquizofrenia o de delirio o de demencia porque no cumple con los demás parámetros. Este es como muy aislado esa situación. Miren que el comportamiento, incluso la apariencia, es muy rara, muy excéntrica, muy peculiar. Es muy común ver a este tipo de personas vistiendo de una manera totalmente extravagante, que no cuadra con nada, ¿sí? Por ejemplo, como les digo, se pone una túnica, una sotana, se pone, qué sé yo, un vestido largo o un sombrero extremadamente amplio, grande, y va por la calle. Y no porque quiera llamar la atención, como les digo, sino porque así se siente cómoda la persona. Tanto es así que no tiene amigos íntimos, desconfía prácticamente de todos, aparte de los familiares de primer grado, pero tampoco con ellos tiene mucha confianza. No porque sea, como les digo, paranoide como el otro trastorno, o no porque quiere estar solo como el esquizoide, sino porque siente que pierde originalidad al estar con personas que son comunes y corrientes, digámoslo así. Y aquí otra particularidad, y por eso les digo que a veces tienen adeptos, tienen seguidores, pero llega un punto en el que prefieren irse porque sienten una ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización. Es decir, ellos pueden conversar con ese grupo, interactuar con ellos, pero están ansiosos. Entonces llega un punto en el que hasta aquí llegamos, muchas gracias y me voy, y desaparecen de esos grupos. Entonces no logran mantener grupos estables porque no les interesa. La base de este trastorno es precisamente esa falta de interés en socializar, no porque simplemente quieran estar solos como el esquizoide, sino porque su originalidad les lleva a estar usualmente de un lado a otro, cambian de grupos frecuentemente, terminan prácticamente en ciertas situaciones de callejización. El trastorno se puede diagnosticar al inicio de la edad adulta y es muy común ver que estas personas comienzan a ir por las calles, viajan por ciudades, están por todo lado, tratan de ganarse un dinero por ahí con cualquier cosa, pero no logran mantener grupos estables. Esa es un poco la característica clásica del trastorno esquizotípico, ¿sí? Entonces, o en otras ocasiones, por ejemplo, se sientan por ahí en un parque, alguien se acerca y comienzan a hablar, se me ocurre, del fin del mundo. Y sí, el fin del mundo va a ser así, asado y cocinado, y uno tiene que liberarse y hacer lo que uno quiere y ser original. Y cuando el otro comienza, sí, tienes razón, y esto y lo otro, llega un punto en el que ya hasta ahí, perdón, me levanto y me voy. No entablan realmente ningún tipo de amistad. Ahora, hay que diferenciarlo de culturas específicas, ¿no? Lo que dice la compañera, claro, en la cultura oriental, esta situación de clarividencia, telepatía, es muy común, es parte de su cultura y por lo tanto ahí no hablaríamos de un trastorno esquizotípico porque es algo, como decíamos aquí, una idea de referencia cultural general.
Entonces no me estoy yendo en contra de la cultura, sino que estoy viviendo algo muy de esta misma cultura. Entonces ahí no hablamos de esquizotípico. Estaríamos hablando donde no cuadra sus ideas con lo sociocultural establecido. Por ahí la diferencia básica. No, porque cuando se encuentran con una persona igual de excéntrica, tal vez con el mismo trastorno esquizotípico, la persona más bien siente que están robando su identidad. Ya viene un poquito esa suspicacia y esa ideación paranoide. Es decir, este quiere ser como yo o mejor que yo, entonces mejor me voy a un lado, ¿sí? Y termina separándose de esa persona, peor si es muy parecida. ¿Alguna otra pregunta con el trastorno esquizotípico? Como digo, de hecho no es que lo vayan a encontrar, y peor en terapia, porque a estos no les interesa, porque son tan originales y se sienten tan bien consigo mismo y con su rareza que no van a buscar ayuda. Y aquí pasa algo muy peculiar. A diferencia del paranoide o del esquizoide, que la familia les presiona o les lleva obligados, aquí no se deja. El esquizotípico es de los que, si viene alguien y le dice, oye, ¿sabes qué? Eres muy raro, vamos a terapia, y le dice, ¿sabes qué? Anda tú, yo me voy. Y se van, y prefieren cambiar de grupo social, incluso se van de la casa y cosas como es. Vera, por favor. Magister, ¿cómo identificar? Porque, por ejemplo, en el caso de esta chica que dice hablar extraterrestre, muchos psiquiatras dicen que es un trastorno esquizotípico y es como no entiendo, o no, un trastorno de esquizofrenia, es lo que he escuchado. Entonces, o sea, ¿cómo diferenciar? Porque hay demasiadas personas que tienen como algún tipo de don y cosas así, pero sí buscan popularidad. Y quizás, no sé, hasta cierto punto por eso tienen su grupo. Entonces, ¿cómo identificar? Porque quizás a primeros rasgos cogen y la gente critica. O también el que cree en cucos y fantasmas quizás diga sí, y el que no diga eso es una tontería. Y lo explica más fácil científicamente en psicología, está loco o algo así. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos, digamos? Bueno, básicamente, si es esquizofrenia, hay alejamiento de la realidad y no hay conciencia. La persona no sabe lo que está haciendo, por un lado. Por otro lado, si es que es algo más bien de tinte teatral o histriónico, llama la atención y le gusta ser admirado, y cámaras y noticias y todo lo demás. El esquizotípico no. Como les digo, el esquizotípico no busca atención, no busca popularidad, no busca publicidad. Es original, es raro para él, nada más. Y de paso, también la otra pregunta que hacen aquí en el chat, ¿qué pasa con la pareja? Por lo regular, el esquizotípico sí tiene interés por actividad sexual, a diferencia del esquizoide, pero son solamente relaciones casuales, porque no considera que otra persona esté como que en su sintonía. Y como no le interesa mucho la parte social, pero sí sexual, pues lo que tiene usualmente son relaciones casuales y hasta ahí, hasta luego, y luego otra por otro lado y ya. Y otra cosa muy particular con el esquizotípico es que por lo regular tiende a tener una conducta moral y sexual muy flexible. No tiene inconveniente, por ejemplo, en que en algún momento le inviten a un trío o sea una relación casual, homosexual o bisexual o heterosexual, le da lo mismo, porque para él es solamente un encuentro carnal, sexual y nada más. Por lo tanto, no hay compromiso, ¿sí? Esa es una diferencia también clásica del esquizotípico con cualquier otro trastorno. Y vuelvo a insistir en lo mismo, es muy original, es muy raro, pero para él no busca ser admirado ni aprobado por los demás, no le interesa realmente, ¿sí? En cambio, cuando una persona busca fama o aprobación social, podríamos estar hablando en este caso de un trastorno histriónico, eso ya veremos la próxima semana. Ya, la glosolalia es que puede entrar dentro del trastorno esquizotípico, por cierto, ¿no? Significa hablar mucho, pero con términos no muy conocidos, es decir, utilizar un léxico no muy común y hablarlo rápido, ¿sí?
Entonces, lalia significa hablar. Gloso viene de términos. Entonces, utilizar términos raros y muy rápido, que entraría dentro de los síntomas de cuando hablamos de lenguaje raro, ¿no? Metafórico, sobreelaborado o estereotipado. Cualquiera de las combinaciones entraría dentro de este cuadro esquizotípico. Pesantes, por favor. Magíster, tengo otra duda. Si este tipo de personas rechazan el tratamiento psicológico psiquiátrico, cómo se llega a este tipo de personas o cómo se implementa el tratamiento, valga la redundancia, con este trastorno? Les cuento que uno encuentra personas con trastorno esquizotípico usualmente en hospitales psiquiátricos estatales. ¿Por qué? Porque como deambulan y van por todo lado y no tienen inconveniente en involucrarse con una y otra cosa, a veces resulta que por ahí alguien les golpeó, les maltrató, abusó de ellos o tuvieron algún tipo de sobredosis de drogas, porque también tienden a esa flexibilidad en el consumo de cualquier cosa y terminan siendo encontrados, si vale el término, y llevados a una casa de salud, donde terminan yendo a un hospital psiquiátrico. Ahí es donde se los encuentra, ¿sí? Y por lo regular se los trata como si fuera una esquizofrenia y les dan medicamentos que usualmente se trabajan con esquizofrenia, que en realidad no es adecuado porque lo que hacen es bajar su sentido de alerta, pero no cambian su estructura porque eso es personalidad, es emocional, no es mental, lo mismo que pasa en los otros trastornos. Entonces, ya cuando se puede uno diagnosticar realmente como trastorno esquizotípico, ahí se puede combinar medicamentos de una forma diferente y empezar a hacer terapia. Pero de ahí que lleguen a consulta, no, difícilmente, no llegan. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, de estos tres, Raza, por favor. Magister, una consulta. En el diferencial, bueno, he visto, por ejemplo, la palabra metafórico en algunos trastornos. Entonces digo, en el diferencial, si a una persona, independientemente del tipo de escuela que vaya a seguir, le mando a metaforizar de una, ¿será que así me evito estar indagando en otros trastornos como por ejemplo el esquizotípico, etcétera? ¿O es muy vano? Bueno, en realidad hay una técnica dentro de la terapia cognitiva que es el trabajar con metáforas, precisamente, como para desarticular emocionalmente al paciente y ver a dónde llega. Es una técnica interesante, ¿sí? Y nos puede ayudar a descartar algunas cosas en realidad. Entonces, por ahí podría ser. Porque aquí nosotros hablamos de pensamiento y lenguaje metafórico como parte de los rasgos del diagnóstico del esquizotípico. Pero también tenemos un lenguaje metafórico en otro tipo de trastornos en realidad. Y uno puede ir determinando por dónde, diríamos así. Pero lo que ya les dije anteriormente, cuando nosotros tenemos claro un trastorno de personalidad, no necesitamos un diagnóstico diferencial. Más bien el diagnóstico diferencial lo utilizamos en trastornos clínicos específicos, más no en trastornos de personalidad. Eso de pronto como para entenderlo como diferencia, ¿sí? Ya. Entonces, les decía, en este caso, de este grupo, del grupo A, de trastornos raros o excéntricos. ¿Por qué son raros? Porque en realidad su forma de actuar no es común. Va más allá de lo que uno considera o puede considerar como aceptable, diríamos así. Segundo, porque su comportamiento raya en la intensidad de alguna manera. El paranoide es intenso por su inseguridad, sus celos y su desconfianza, y puede terminar, como les he dicho ya, con situaciones de violencia, de agresividad. El esquizoide termina aislándose hasta un punto que no quiere prácticamente interaccionar con nadie, ni en el campo personal, ni en el campo sexual, ni en el campo familiar, y emocionalmente
tiene un aplanamiento completo, no es expresivo, no le interesan las muestras de afecto y le resbala absolutamente todo emocionalmente. Y el esquizotípico, en cambio, es del raro por naturaleza. Este está en su mundo y vive en su mundo y se viste de acuerdo a sus parámetros y habla de acuerdo a sus parámetros y cree en lo que él considera sus propios parámetros y por lo tanto es identificable de una manera, yo diría que muy fácil, ¿sí? Entonces, todos estos cumplen con un patrón determinado, que es lo que, les repito, hay que tomar en cuenta. El trastorno paranoide, el patrón de desconfianza y suspicacia, y el creer que todos están siempre contra él. El esquizoide, el patrón de distanciamiento de relaciones sociales y una restricción de la expresión emocional. Y el esquizotípico, el patrón de déficit social y el malestar agudo y capacidad reducida para las relaciones personales, más la excentricidad excesiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del malestar agudo, hablamos de esa ansiedad que siente a nivel social y del por qué se aleja de los grupos sociales y prefiere compañía de muy pocas personas, no amigos íntimos, y va cambiando prácticamente de grupos sociales establecidos o de lugares incluso, y termina convirtiéndose en una persona deambulante, diríamos así, ¿sí? Hasta ahí este primer grupo de trastornos de personalidad excéntricos o raros, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Caso contrario, pues hasta ahí quedaríamos en la clase de hoy y la próxima semana seguimos con el siguiente grupo de trastornos de personalidad. No se olviden que están ya las actividades para que las realicen y están para las primeras semanas para que no nos agarre el tiempo al final, no dejen para el último. Si es que hay novedades, pues cualquier cosa estamos conversando. Que tengan una buena noche y una buena resto de semana, ¿no? Ahora ya sin el paro, con mucha más tranquilidad.